Hola, ¿qué tal? Soy Conrad Morúa y continuamos avanzando en esta reinvención mental. Hemos venido conversando que, dicho sea de paso, es necesario generar una ubicación. Las personas que tienen los materiales, que ya están trabajando con ellos, estamos en la semana azul que se llama Ramsés. En la novela, casi que en la parte final, hay un capítulo que dice las flechas de la atalaya. Cada una de las flechas es una semana. Ahí tiene el nombre y la explicación de lo que significa esa semana, ¿ok? Conectándonos con todo el proceso, la idea básica es lograr alcanzar el Shefá. Esa es la ruta. ¿Pero qué es el Shefá? El Shefá es la mente de abundancia. Cuando Pablo, dentro de las cartas que envía a las iglesias, hay una en especial que le manda a decir a esa iglesia: tenemos la mente de Jesús. Voy a compartirte el versículo específico para que lo veas. Tenemos la mente de Jesús, lo que significa no es que, vamos a ver, es que la mente, definitivamente es la mente, porque si fuera el cerebro, estaríamos hablando de el órgano, todo, la masa encefálica, pero no tenemos la masa encefálica de Jesús, lo que tenemos es la mente. Recordemos que la mente es un software. O sea, lo que quiere decir ese capítulo es que tenemos el software de Jesús. Sin embargo, dentro de las mismas cartas, Pablo envía a una de las iglesias diciendo que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, ¿ok? Eso nos lleva a nuestra herramienta R12.2, que es romper el conformismo, transformar la mente, alcanzar el éxito. Y esta herramienta nos conecta con el último video que pudiste ver, donde hablábamos sobre la homeostasis, ¿de acuerdo? Romper la homeostasis, romper el conformismo, porque la mente opera conforme a esa homeostasis. Ya eso es prueba superada, ya hemos conversado sobre el tema, ya estamos avanzando hacia el otro nivel dentro de la semana azul, donde nos preparamos para la semana roja, ¿ok? ¿Cuándo empieza la semana roja? Y esto se las trae porque es una de las cosas que más me ha costado a mí personalmente. El calendario gregoriano inicia al amanecer, o sea, a las 12 de la noche, donde estamos dormidos. Ahí comienza un nuevo día y a la hora de despertar, 4 o 5 de la mañana, como es lo normal para mí. Algunas personas 6, 7, 8, 9, otras 10. Ahí es donde me inicia el día. Pero pensar, o más bien que la mente acepte que el día comienza al caer la tarde, al llegar la noche, eso a mí me ha costado muchísimo, el poder llegar y decir, bueno, hoy es jueves y hoy al final de la tarde, al ser las 6 de la tarde, ya es viernes. Eso me ha costado. Es algo con lo que vamos a bregar en este proceso y vamos a acostumbrarnos. Ahí inicia romper el conformismo. ¿Por qué? ¿Por qué transformamos el calendario? ¿Por qué no trabajar con el calendario gregoriano? Bueno, hay un detalle. Lo vas a conocer más adelante, pero te lo voy a adelantar. Cuando los helénicos estaban tratando de ganarle a Persia, uno de los elementos más importantes era poder quitarle el poder que tenían los hebreos. Era un poder productivo. Ese poder productivo se generaba cuando el santuario estaba funcionando al 100%, que es lo que vamos a hacer. Recuerda, la mente es el santuario, lo vamos a ir viendo, así que no te preocupes. Entonces, esa mente, ese santuario era el que le brindaba a Israel la potencia productiva, militar y en todos los aspectos de la vida. Fueron una potencia en un tiempo cuando David era el rey, y esa potencia provenía del poder ilimitado de Dios en ese santuario cuando estaba funcionando de forma correcta. Vamos a llegar a ese santuario también, por cierto, es el número 3. Momentáneamente avanzamos al color rojo. Y estamos hablando de cambiar el calendario. ¿Pero por qué? Porque los helénicos, uno de los reyes, que se llama Antíoco Epífanes, se dio cuenta dónde radicaba la productividad del pueblo hebreo, y era en el cumplimiento del calendario. ¿Por qué? Porque era lunisolar, o sea, no celebran las vueltas del sol a la tierra o la tierra al sol, bueno, ese movimiento que se hace,
No medía solo eso, sino que también medía el movimiento de la luna, medía el movimiento del sol y el movimiento de la luna. Y celebran lo que se llama el novilunio, o sea, cada vez que hay luna nueva, ahí empieza un nuevo mes. Se activa el poder ilimitado de Dios al favor de su pueblo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a activar el poder de Dios de acuerdo a como la Biblia lo establece, a favor de los hijos de Dios. Ese es el reto, en eso es en lo que estamos trabajando. El color rojo inicia con la primera piedra preciosa. Usted debe de conocer las 12 piedras preciosas, están en la novela y celebran un poder especial que Dios nos otorga. Vamos a llegar a ese punto, el momento en el que Dios le otorga a su pueblo ese poder especial, pero lo tenemos y vamos a ir descubriéndolo. Y es el poder de llamarnos hijos de Dios. Esto es una esencia fundamental. ¿Por qué? Porque el cerebro va a funcionar de acuerdo a nuestra identidad. No trabajo con la psicología, por lo tanto no tenemos un ego. Porque la psicología lo que nos llama es a matar el ego, asesinar el ego, debemos destruir el ego. Pero resulta que el ego funciona solo con la mente, que es emoción, razón. La mente, que es espíritu, emoción, razón, que se conecta con Dios a través de la Biblia, no tiene ego, tiene identidad. Y si hablamos de destruir el ego, lo que estamos haciendo es destruyendo nuestra identidad, y eso no puede pasar, porque nuestra identidad es uno de los principales baluartes y está conectado muy cercanamente con la conciencia. Es ahí donde nace la pregunta, ¿quién soy yo? Pero para responder esa pregunta, ¿qué es lo que hace el cerebro? Porque es el que va a responder. El cerebro lo que va a hacer es que va a ir a la homeostasis, a ese software, y nos va a generar la respuesta. Ok, ¿quién soy yo? Conrad Morúa. Es el momento de decir mi nombre completo, ¿verdad? Mi nombre es Conrad Alejandro Hernández Morúa, pero cuando escribí mi tercer libro, la novela es mi libro número 13, cuando escribí el tercer libro, hablé con Dios y le dije que pues, quería un seudónimo de escritor. Entonces Conrad Morúa es mi seudónimo de escritor. Si usted me envía algún tipo de dinero por Simpe, se va a dar cuenta a quién se lo envió. Conrad Alejandro Hernández Morúa. Ya destapamos esa área porque algunas personas me dicen Alejandro, Don Ale, incluso Alexander. Pero bueno, es porque las personas tienen su forma de llamarme. Pero el nombre con el que quiero conectarme en este proyecto y a nivel de todo lo que hago es Conrad Morúa. Me gusta, me encanta por dos razones. Porque Conrad era el nombre de mi papá y Morúa el apellido de mi mamá. Entonces hago una conexión ahí entre mi papá y mi mamá, de los cuales me siento muy orgulloso. ¿Ok? Volvamos a la homeostasis. La homeostasis va a responder ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Hágase la pregunta, ¿quién es usted? A ver qué le responde su mente. Entonces la mente le va a responder, bueno, yo soy mi nombre, o yo soy mi título universitario, o yo soy las características de una buena persona, una persona trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que normalmente respondemos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque el estímulo, cuando entra a los lóbulos temporales, a los lóbulos frontales, perdón, despierta la personalidad. Después pasa al tálamo, activa todo el procesamiento y la potencia productiva, y después baja a los lóbulos temporales. Ahí es donde yace nuestra identidad. Hay 10 zonas que vamos a trabajar con ellas conforme avancemos. Esas 10 zonas, el primer elemento que procesa nuestro estímulo es la identidad. Así que cuando se le pregunta ¿quién es usted?, normalmente usted va a decir el nombre, o las características, o el título, soy ingeniero, etc. Entonces, eso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todo lo demás va detrás de esa respuesta. ¿Cuál debería ser la respuesta correcta? ¿Qué deberíamos de responder? Lo vamos a ver cuando iniciemos las lecturas bíblicas, que ya usted también debe de tener a su haber toda por lo menos de la primera semana, que empieza el próximo viernes al caer la tarde. Por cierto, el viernes en la mañana, o sea, mañana, no va a haber video en la mañana, sino que el video va a comenzar a trabajarse viernes al caer la tarde. Ahí
comienza nuestra semana roja de la primera piedra preciosa que tiene el poder limitado de Dios entregado a sus hijos en la mente de Jesús o la mente de Cristo para alcanzar la abundancia. Sé que es mucha información en toda esta frase, pero poco a poco vamos a ir comprendiéndolo todo y recibiéndolo y generando una reinvención personal. Ok, ¿cuál es el principal objetivo de este video? Tengo dos. El primero es decirle, la mente funciona por comparación. O sea, todo lo nuevo que viene va a ser comparado con la homeostasis, con ese software, con ese inconsciente. Lo va a comparar. Todo funciona por comparación. Nuestros papás desde chiquitos nos comparan, aunque no nos gusten. Nuestras parejas, nuestras familias, siempre estamos en comparación. Si usted va a comprar un carro, lo va a comparar con los que tuvo anteriormente, o va a buscar las características y va a buscar parámetros de comparación para ver cuál es el carro que quiere, etcétera, etcétera. El cerebro trabaja por comparación. Siempre, inconscientemente, tiene que comparar porque en el software, en la homeostasis, en ese inconsciente tiene todos los parámetros que le ayudan a avanzar y a sobrevivir. ¿Ok? ¿Por qué le cuento esto? Bueno, lo primero que se lo cuento es porque si usted se congrega en una iglesia católica y va a comparar la información que yo le estoy aportando, va a encontrar un montón de cosas que no calzan. No calzan, ¿por qué? Porque el libro de texto que estoy aplicando es 100% bíblico. ¿Okay? Entonces, no vea este proceso desde su visión católica. Ok, ¿puedo verlo desde mi visión cristiana? Tampoco. No puede verlo desde ahí porque incluso si usted le pregunta a alguna persona, un pastor cristiano o alguien que está ahí, le va a decir que hay muchas cosas que no concuerdan totalmente. No concordamos porque empezamos por el calendario. Te van a decir, bueno, vivimos en Occidente. Sí, pero recordemos algo, y eso es un principio que debe de aprenderse. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo claramente, vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? O sea, todo lo que Jesús enseña, todo lo que Jesús propone, cada una de las sanidades que se dieron, había un elemento fundamental, y es que esas mentes tenían un software basado en la ley. ¿De acuerdo? Ok. Comparación importante. Algunas congregaciones hacen una separación entre la ley y la gracia. Y dice, estamos en tiempos de la gracia. La ley no aplica. Para nosotros, en este proceso, la ley sí aplica y se amalgama con la gracia. La ley es el software básico, el DOS de cualquier computadora. Yo recuerdo que cuando estudiaba informática, las computadoras tenían una ranurita donde se colocaba un disquete. Primero era de 5 y cuarto, de 5 y media, que era más grande, y después era de 3 y cuarto. Entonces usted colocaba en la ranura el disquete, encendía la computadora y lo primero que hacía es que el lector leía, valga la redundancia, el sistema operativo que estaba en ese disco, y después ya usted podía sacar ese disco, meter otro disco y ahí utilizarlo con las herramientas que tenía en los otros discos. Ese DOS, Disket Operating System, que el primero en desarrollarlo fue Steve Wozniak, el socio de Steve Jobs en Apple. Me gusta muchísimo, soy súper fan de Jobs también, y voy a aplicar muchos de los conceptos que he aprendido de él. ¿Okay? Soy de verdad que sí muy fan de él. He leído su biografía 5 veces y me vas a ver muy cercano a Apple. Vamos a hablar conforme avancemos en esto. Tenemos 348 días, 347 días después de esto para hablar de todo esto y divertirnos, que es lo más importante. ¿Okay? Volvemos al tema de la comparación. La gente que ve a Dios desde la iglesia católica, desde la iglesia cristiana, desde la iglesia bautista, desde los protestantes, desde otras agrupaciones, va a ver a Dios muy diferente a la forma en la que yo te lo estoy planteando. ¿Por qué? Porque el proyecto es hardware, software, Biblia, neurociencias. Son los dos elementos.
A la gente normalmente le asusta lo nuevo y puede ser que le digan, no, eso no es de Dios, eso va en contra de Dios. Y ahí está en usted revisar dentro de su cerebro si tiene los dos elementos necesarios o uno de los dos elementos necesarios para generar este proyecto. ¿Ok? Lo he dicho con anterioridad. Las personas entran en un proceso de reinvención personal cuando ocurren uno de dos acontecimientos. El primero, una crisis. Estoy en crisis, que fue lo que me ocurrió a mí en el año 98. Mi mamá estaba a punto de morir, yo sumido en el alcoholismo, en una pura fiesta y con un montón de situaciones que necesitaba resolver. Busqué ahí con Dios, mi mamá puso en mis manos una Biblia y a partir de la conexión con esa Biblia, lo primero que ocurrió en una noche, de un momento a otro, en menos de 5 minutos, en una oración muy corta, el alcoholismo se fue, después se fue el tabaquismo y después todo un montón de cosas. Vamos a ampliar conforme avancemos, ¿ok? Regresamos nuevamente a la homeostasis y a la forma en la que debemos de conectarnos con este proceso. Si usted tiene una crisis severa que no puede resolver, necesita este proceso y necesita reinventar su mente. Si ha hablado con Dios, si le ha pedido a Dios, si ha confiado en Dios, si ha ofrendado, diezmado, pactado en algunos lugares y no obtiene los resultados, pues bueno, eso es una crisis. Es el momento de que se dé la oportunidad para reinventar su mente y conectarse con Dios desde su mente. No desde una congregación, sino desde su mente, entendiendo que su mente es un santuario, como lo vamos a ver así, como que en el color rojo vamos a descubrir todos estos detalles. ¿Ok? Ese es el primer punto, crisis. Número 2, si usted tiene un proyecto que no puede lograr en sus fuerzas humanas, e incluso si usted quiere proponer un proyecto que no puede lograr en sus fuerzas humanas, como fue este, cuando yo inicié con este proyecto yo sabía que en mis fuerzas humanas no se podía lograr. Pero bueno, Dios me dijo que lo podía hacer y que Él me iba a ir dirigiendo. He sido un poquillo medio cabezón, quizás por eso he durado 25 años, pero ha sido emocionante, ha sido apasionante, ha sido una aventura. Dios es súper divertido, a veces se pone serio en algunas cosas, pero es emocionante y he tenido que enfrentar una serie de retos que por ahí le voy a contar. Ok, ese es el segundo punto. Si usted quiere romper su homeostasis y su zona confortable, tiene que tomar retos. En esos retos es comenzar a hacer las tareas que le voy a ir contando. Creo que las riquezas, creo que la salud, creo que el equilibrio emocional, creo que la salud familiar se encuentra en tu conexión con Dios a través de la Biblia. ¿Ok? Evaluemos. Si hay ansiedad, si hay estrés, si hay frustración, si hay procrastinación, si hay depresión en su mente, usted puede tomar una decisión. Permanece en la zona confortable con esos ciclos mentales improductivos a los que le hemos llamado capoquesi, que en la novela ya usted debería de saber qué es, ojalá que ya lo haya leído, y si no lo sabe, búsquelo. Okapuquesi es demasiado bueno y de la forma y del lugar en el que sale Okapuquesi es emocionante, es súper chiva y viene de Dios, principalmente de Jesús. ¿Ok? Ya le estoy dando pistas que en la novela tiene que encontrar. ¿De acuerdo? Usted tiene que decidir si quiere vivir como está viviendo, si quiere vivir con el salario actual, si quiere vivir con el trabajo actual, si quiere seguir viviendo con los conflictos que tiene actualmente. No soy promovedor de los distanciamientos, no quiero hablar de gente tóxica porque no creo en eso, creo más bien en el poder de la transformación del liderazgo y creo que las personas que tienen liderazgo logran transformar a aquellos que se lo permiten. Si no se lo permiten, pues ni modo. Pero bueno, por ahí es por donde andamos. Si usted está en ese punto, propósito impresionante, proyecto impresionante o crisis impresionante y quiere resolverlo, este es el camino. ¿Cómo funciona el camino? Se tiene que llegar a la montaña sagrada, conectarse con el Señor y liberar su poder ilimitado. Con eso obtiene el Shefá. ¿Ok? ¿Cuál es la herramienta? Algoritmo 50. Súper emocionante desarrollarla. Algoritmo 50 se desarrolló en una situación que yo viví donde Dios me dijo, salga de donde está, así como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y me llevó a una aventura en Panamá que se la voy a contar también conforme pase el tiempo. Lo que quiero es motivarte
Si pudiera inspirarte, lo haría de mil amores, de verdad que sí. ¿A qué? A que cambies tu visión de Dios. Dios es un Dios que prospera. Recuerda el versículo base, he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Abundancia, usted tiene que saber qué es abundancia. Si usted quiere abundancia de problemas, bueno, ya, y eso es cosa suya. Si quiere vivir en la abundancia de deudas, es cosa suya. Si quiere vivir en la abundancia de necesidades, es cosa suya. Lo que yo te estoy proponiendo de forma gratuita en este proyecto, en este modelo, es que logres desarrollar la mente de Cristo, que es la mente de abundancia. Me gustaría seguir hablando, pero bueno, ya llevo mucho tiempo en este video, ya me pasé. Nos vemos en el próximo video. Recuerde algo, el próximo video comienza al caer la tarde de mañana viernes y nos conectamos con el calendario. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes se dio cuenta que el poder productivo de los judíos estaba en la observación del calendario. ¿Y qué fue lo que hizo? Les cambió el calendario. Y eso fue lo que ocurrió en nuestra vida. No estoy diciendo de vivir en este mundo y váyase para... No, para nada. No es mística, es práctica. Vamos a gestionar con el calendario judío. Ya usted lo tiene en la guía de productividad que le envié. Nos vemos al caer la tarde, empezando el día de reposo de los judíos. No pertenezco a ninguna religión, no soy judaísta, no soy católico, no soy cristiano, no soy protestante, no soy nada de esas cosas, ¿verdad? ¿Qué soy? Soy un hijo de Dios que se conecta con Él a través de la neuroespiritualidad y en 350 días te la voy a mostrar. Que pases un gran día, que disfrutes este día y nos vemos mañana al caer la tarde. Un gran abrazo, Conrad Morúa. De verdad, mi mayor deseo es que usted sea una persona altamente productiva. Que estés muy bien. Nos vemos.